¿No es acaso lo más parecido a una escena de terror ver a cientos miles de familias que desde diversas carreteras del país inician el largo éxodo para intentar llegar a sus pueblos y comunidades? En el presente artículo intentaremos explorar las motivaciones antropológicas y sociológicas que motivan a estos miles de ciudadanos a emprender esta peligrosa travesía, más aún en tiempos de coronavirus. El Perú es uno de los países que mejor ha respondido con mayor rapidez ante la amenaza del COVID-19. Se decretó el estado de emergencia cuando se tenían 86 casos confirmados, en comparación a países como España, que su cuarentena empezó teniendo 7.000 casos, o Italia, donde el número de contagiados era de 9.000 cuando empezaron sus correspondientes confinamientos. Lo cierto es que la cuarentena y sus correspondientes martillazos no han dado plenamente en el clavo, reduciendo así su efectividad y la intención de menguar el número de contagiados. Mucho se ha dicho al respecto, pero sobre todo el discurso oficial y la crítica popular ha estado centrada en echar la culpa a los malos ciudadanos que no cumplen la cuarentena. Independientemente de que tampoco esto sea una mentira, es decir, que sí existen pésimos ciudadanos que incumplen con estas medidas de restricción, pero lo real es que al parecer el gobierno no tomó en cuenta variables de comportamiento social. Por ejemplo, patrones de consumo. Más del 85% de los peruanos compran en mercados y bodegas, y no precisamente en los supermercados. Y en el entendido en que en las últimas semanas los mercados han cumplido un rol fundamental en la propagación del virus. Grade, por ejemplo, identificó que solo en Lima existen más de 235 mercados como lugares potenciales de contagio que no tuvieron mayor control. Son precisamente estas variables de corte social las que no han permitido que las medidas del gobierno enfocadas en la lucha contra el COVID-19 tengan el impacto de contención esperado. Hasta el 24 de abril, según la presidencia del Consejo de Ministros, 167.856 personas se habían inscrito para ser parte de los procesos de traslados humanitarios. Pero las cifras extraoficiales estiman que son más de 500.000 las personas que pretenden volver a sus lugares de origen. Un brochazo inicial nos arroja que la mayoría huye de la pandemia y las nulas oportunidades de sobrevivencia económica. Pero el tema es más complejo, porque debajo de ellas subyacen matrices culturales que van más allá al temor al contagio. El 70% del mercado laboral en el país es informal, lo que lleva precisamente a que esta gran mayoría esté lejos de toda posibilidad de atención y de subsidio por parte del gobierno. La falta de información actualizada y la compleja situación cultural de este mercado laboral es caldo de cultivo para que el cerco de la cuarentena no funcione. Un claro ejemplo es Chile, que con una tasa de mercado informal del 40% le ha venido funcionando mejor sus procesos de cuarentena. Este 70% de mercado laboral informal es básicamente migrante, a pesar que la migración hacia Lima se ha visto reducida sobre todo entre los años de 1993 al 2007, en comparación con otros procesos migratorios como la década de los 40 o de los 80, por ejemplo. Pero a pesar de esta estabilización de migrantes, por año se crean 400.000 nuevos puestos de trabajo informal, puestos que sobre todo vienen de los centros urbanos poblados por migrantes o por hijos de migrantes. Si algo caracteriza a la población migrante, sobre todo la andina, es el capital social, es decir, su capacidad de organización basada en la solidaridad para hacerle frente a diversas crisis. La conformación de comedores populares durante la década de los 60 fue una respuesta directa para mitigar el hambre y la pobreza urbana de la población migrante. Basado en ese mismo modelo de reciprocidad, se dará lugar después a las polladas durante los años 90 como otra estrategia para mitigar todo tipo de emergencias de la población migrante. Por la naturaleza de la enfermedad y el estado de emergencia, este capital social que se basa en la solidaridad, en el espíritu colectivo, queda anulada. Por ende, el distanciamiento social y el autoaislamiento castran las posibilidades de organización comunitaria para hacerle frente a esta nueva emergencia. Ya no se pueden por el momento generar comedores populares con gran aglomeración de gente, o polladas que puedan ayudar a mitigar a los migrantes la emergencia del hambre o la falta de empleo. Este fenómeno ha pasado desapercibido por los grandes decisores del Estado. Si bien es cierto, en los últimos 10 años se ha avanzado en políticas públicas y programas que atienden a la pobreza rural, la pobreza urbana ha pasado simplemente de desapercibida. Y hoy, ante la lucha contra el COVID-19, es precisamente la pobreza urbana la que se ve altamente afectada y es la que se ha logrado romper con la cuarentena. Esta población migrante que sale para la capital buscando mejorar sus condiciones de vida se queda en un estado intermedio. Es decir, de ser reconocidos como parte de una estructura social dentro de sus comunidades,
pasa a no ser parte de ninguna otra estructura social en las grandes ciudades. El reconocimiento debería venir por parte del gobierno, que los incorpora como se debe dentro de una estructura de Estado, como sujetos de derechos, pero también como agentes de desarrollo. Pero en este caso, ante un Estado que no los incorpora, esta población se queda en una fase intermedia, es decir, al medio, entre la comunidad, que algún momento fue parte, y el Estado, que no le permite ser parte de esa estructura. Esta situación, desde la antropología, se la conoce como el estado de liminalidad. Ante esta situación, sobre todo donde el capital social, repito, está anulado y están excluidos toda posibilidad de atención por parte del Estado, estas poblaciones migrantes no encuentran otra posibilidad que la del retorno a sus comunidades de origen. Esta condición de vulnerabilidad se verá influenciada por otras variables de tipo cultural. Por ejemplo, ¿cómo podríamos explicar el masivo retorno de los judíos a Austria, terminada la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo podríamos explicar ese retorno a un espacio geográfico donde fueron masacrados sin contemplaciones? Lo cierto es que por muy fuerte que haya sido el trauma, siempre existe el doble desarraigo. Es decir, no solamente abandonar el terruño en un determinado momento, sino que abandonarlo en circunstancias de crisis. Esto hace que la añoranza por el pueblo de origen se refuerce mucho más. Por ello que no es ninguna novedad que los retornantes de esta crisis del COVID-19 hoy más que nunca refuerzan sus sentimientos identitarios hacia sus comunidades. Por otro lado, hay temas que muchas veces no queremos hablar, por ejemplo la muerte. Y lo cierto es que el hombre como especie es la única que tiene conciencia de la existencia de la muerte y de su innegable encuentro. Esto lleva al hombre a tener una conciencia de un temor, de un miedo que será ineludible. Esta conciencia de la muerte ha llevado a los hombres a desarrollar toda una serie de rituales que le ayudan a sobrellevar el trauma de la muerte. Es decir, los velorios, los ajuares, los entierros no son otra cosa que un proceso ritual que ayuda a sobrellevar la muerte. Por ello que muchas veces, antes que el temor a la propia muerte, está más presente el temor a no tener la ritualidad de despedida. Si algo ha despojado de manera traumática el COVID-19, es precisamente a tener la posibilidad de celebrar la despedida, es decir, el ritual del fallecido. Las imágenes de cuerpos hacinados en las morgues de los hospitales, siendo incinerados o enterrados en fosas comunes, causan más miedo que el propio hecho de la muerte. Esta idea de no contar con la ritualidad de la muerte lleva a los miles de retornantes precisamente a buscar un sentimiento de refugio y seguridad en un espacio que les es más familiar, es decir, sus pueblos y sus comunidades. Esta concepción de la muerte, que no es la misma en la mentalidad de un empresario miraflorino en comparación con la de un migrante del mundo andino, lleva a estos últimos a tomar precisamente estas decisiones sobre el retorno. Este fenómeno podría representar un desbordo popular inverso, como bien lo ha señalado el sociólogo Mario Solesi, no por la cantidad de retornantes, sino por la capacidad de los gobiernos regionales y locales para recibir y albergar a estos retornantes. Si bien es cierto, la política de retorno es un acto humanitario que busca ayudar a que los retornantes puedan llegar a sus destinos, también hay que considerar las capacidades de los gobiernos regionales. Por ejemplo, para el caso de Ayacucho se tienen registrados 10.000 retornantes, pero la capacidad del gobierno regional para asegurar su confinamiento en cuarentena es de casi 500 personas por etapa. Es decir, retornar más personas sin poder asegurar su confinamiento solo llevará a romper la cuarentena regional. La cifra de positivos nacional es de 11.29% del total de las muestras realizadas. No sería ninguna sorpresa que respetando esta positividad, más o menos se podría contar 1.129 casos positivos entre la totalidad de retornantes hacia la región Ayacucho. Por ello, las políticas de contención y de control tienen que tener un componente que estudie las variables de comportamiento social. O si no, seguiremos dando martillazos fuera del clavo. Muchas gracias.